Sean bienvenidos a Más Allá del Texto. Hoy inauguramos una nueva sección del canal, Más Allá Responde, donde analizaremos las afirmaciones que circulan sobre la Biblia, la historia y la religión, porque no todo lo que suena convincente es correcto. Veamos el video. Mire, usted me perdona, pero alguien que niegue el nacimiento virginal, alguien que niegue el Adán histórico, alguien que niegue la autoría de Moisés, cuando el mismo Jesucristo le dio la autoría a Moisés, es decirle a Jesucristo, usted es un mentiroso, el Génesis lo construyó un grupo de aldeas y de pueblos, no fue verdaderamente Moisés, fue una recopilación de una fuente yavista, logista, deuteronomista, y por eso es que verdaderamente se compiló, así que Moisés no fue el verdadero autor. Como vimos, el caballero del video afirmó tres cosas que algunos académicos, entre comillas, como él mismo los llama, niegan por usar el método crítico o por pertenecer a una ideología liberal: el nacimiento virginal, el Adán histórico y la autoría mosaica del Pentateuco. ¿Será cierto esto? Pues no. El caballero comete varios errores en su planteamiento. Vamos por el primero. Hay que aclarar una confusión de base que es bastante común. Hablar de un nacimiento virginal es una forma imprecisa o incorrecta de describir lo que dicen los evangelios. Dentro de la erudición bíblica seria, no se usa semejante expresión. De hecho, en ninguna parte del Nuevo Testamento se describe un parto milagroso ni se afirma que María conservara físicamente su virginidad durante el nacimiento. Ni Mateo ni Lucas describen el parto de Jesús. Lo que presentan en realidad es su concepción virginal. Dos cosas completamente diferentes que no deben usarse de manera intercambiable, porque una cosa es nacer, ser alumbrado, y otra muy antagónica es concebir, ser gestado en el vientre. La intención de ambos evangelistas no fue demostrar un himen intacto, sino afirmar que la concepción ocurrió sin relación sexual. Entonces, ¿de dónde sale la idea de un nacimiento virginal? En el Protoevangelio de Santiago, o también conocido como el Libro de Santiago, una obra apócrifa del siglo II, aparece narrada poéticamente esta idea. Allí se relata que María salió del parto conservando físicamente su virginidad. Ese relato influyó posteriormente en el desarrollo de la doctrina católica romana de la virginidad perpetua de María, una idea que no aparece explícitamente en los evangelios canónicos. Con esto queda respondida y corregida su primera afirmación. Y aquí vale la pena notar algo: mientras intenta cuestionar la validez de la crítica bíblica, incurre precisamente en la misma imprecisión que le atribuye a los académicos. Vamos con la segunda. El caballero afirma que negar un Adán histórico es algo exclusivo de los liberales. Pero aquí comete otro error: reduce un debate académico complejo a una simple etiqueta. La realidad es muy distinta. La propia literatura académica reconoce que la historicidad de Adán es un tema debatido. Existen quienes defienden un Adán histórico y quienes entienden a Adán como una figura representativa de la humanidad. Ambas son posturas documentadas dentro de la investigación bíblica. No se trata de creyentes contra liberales. Incluso el propio texto de Génesis refleja esa complejidad. En Génesis 1, el hebreo, Adán designa a la humanidad en sentido colectivo, varón y mujer, mientras que en Génesis 5 aparece como un individuo dentro de una genealogía. Esa tensión no la inventó la crítica moderna, está presente en el propio texto bíblico. En consecuencia, esta segunda afirmación tampoco se sostiene. El debate sobre el Adán histórico existe dentro de la academia bíblica y no puede reducirse a una simple etiqueta ideológica por la sensibilidad fundamentalista. Vamos con la tercera. El caballero afirma que, si aceptamos que el Pentateuco fue compuesto a partir de distintas tradiciones y procesos editoriales, entonces estamos diciendo que Jesús mintió cuando habló de Moisés. Pero ese argumento no solo simplifica al absurdo el debate, pues convierte una discusión de crítica literaria e histórica en un juicio teológico. Si no aceptas esto, llamas mentiroso a Jesús, sino que plantea un falso dilema. Y caer en falsos dilemas deja mucho que desear. La hipótesis documentaria y, en general, los modelos actuales sobre la composición del Pentateuco no buscan negar la importancia de Moisés, sino explicar, desde el análisis histórico y literario, cómo llegaron a formarse estos libros. De hecho, el propio consenso académico reconoce que el antiguo esquema de Wellhausen ha sido ampliamente revisado y que hoy existen modelos mucho más complejos y aceptados por algunos conservadores. Al parecer, esta información es desconocida por el interlocutor. El debate no es si creer o no creer en Moisés, sino cómo se compuso el texto que hoy conocemos. Ahora bien, cuando Jesús habla de Moisés, no está dando una clase sobre crítica textual ni sobre historia de la composición del Pentateuco. Está empleando el lenguaje y las convenciones de su tiempo, el judaísmo del Segundo Templo, donde Moisés era la forma habitual de referirse a la ley y a la tradición mosaica. De hecho, el libro de los Salmos también se le llamaba ley, citado por el propio Jesús, y no forma parte del Pentateuco. Afirmar pues la autoridad de Moisés no equivale a explicar quién redactó cada línea o cada etapa del texto. Confundir ambas cosas no es el objetivo. Por eso, aceptar que el Pentateuco pasó por un largo proceso de composición y edición no implica llamar mentiroso a Jesús. Son preguntas distintas: una pertenece al ámbito de la fe y la autoridad de la tradición judía, la otra, al estudio histórico de cómo se formó el texto críticamente. En consecuencia, esta tercera afirmación tampoco se sostiene. Yo le voy a llamar a Jesucristo mentiroso cuando digo, Moisés habló de mí. No, yo prefiero creerle a aquel que se levantó de entre los muertos y no a un montón de teólogos académicos que dicen que la academia favorece este tipo de conceptos. Y,
Para terminar, el caballero cierra con un recurso puramente retórico, plantea que uno debe elegir entre creerle a Jesús o creerle a la academia, pero ese nunca fue el debate. La investigación histórica no compite con Jesús, estudia los textos, su contexto y su proceso de composición. Confundir esas dos preguntas es construir, una vez más, un falso dilema. Y hay un detalle que no deja de llamar la atención: descalificar a los especialistas haciendo comillas con los dedos o insinuando que la academia está equivocada no constituye un argumento. La evidencia no se refuta ridiculizando a quienes la estudian. En definitiva, las tres afirmaciones que acabamos de analizar tienen algo en común: sustituyen un debate académico complejo por caricaturas fáciles de atacar. Pero la investigación histórica no se responde con caricaturas, se responde con datos, contexto y argumentos. Y eso es precisamente lo que hemos hecho aquí. Esto fue Más allá del texto. No olvides seguirnos, dejar tu me gusta, comentar y compartir.